es importante conocer un poco la epidemiología, la incidencia de parejas estériles. Es aproximadamente de 10 parejas, una pareja sufre de esterilidad. Ese es aproximadamente el porcentaje, ¿no? Eh, ¿Cuál es el riesgo o cuál es la probabilidad de que una persona, de que una pareja, ¿no? Una mujer pueda salir embarazada en un ciclo ovulatorio, teniendo relaciones el día 14 sin ningún tipo de protección? Pues, como dijimos en una diapositiva, en una clase anterior, el riesgo de salir embarazado en un ciclo ovulatorio, ¿no? Teniendo relaciones en los días fértiles sin ningún tipo de anticoncepción, es de aproximadamente el 25%, ¿no? Y recordar que aproximadamente el 10% de las parejas son estériles. Bien, como les comenté al inicio, esterilidad e infertilidad son términos totalmente distintos. Esterilidad es la incapacidad de concebir, es la incapacidad de que la mujer salga gestando, ¿no? A pesar de tener relaciones sexuales sin ningún tipo de preservativo, sin ningún tipo de método anticonceptivo en el lapso de 12 meses. Ahora, mientras que infertilidad es la incapacidad de lograr un recién nacido viable, ¿no? Tras al menos haber logrado 2 embarazos consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que en infertilidad la paciente sí llega a concebir, llega a salir gestando, sin embargo no logra terminar el embarazo de una manera exitosa. Ahora, tenemos la esterilidad primaria y tenemos la esterilidad secundaria. La esterilidad primaria es la incapacidad de conseguir una gestación desde el inicio de las relaciones sexuales, mientras que la secundaria es la incapacidad de concebir luego de haber tenido embarazos previos. Y otro concepto que es interesante que lo conozcan es la subfertilidad, que viene a ser la incapacidad de conseguir una gestación espontánea en un periodo de tiempo, acorde o un periodo de tiempo normal, ¿no? En el cual la población general se demora, si se puede decir, en poder llegar a una gestación. ¿Qué quiere decir? Que en la subfertilidad la capacidad de concebir no está alterada, sino que la pareja se demora más tiempo de lo que la población general se demora en llegar a una gestación. Se entiende más o menos el concepto, ¿no? La subfertilidad no está alterada la capacidad de concebir, pero se llega a concebir, pero en un tiempo mucho mayor que el de la población normal. Bien, dentro de las causas, aquí la bibliografía es un poco distinta. Algunos mencionan que la causa, el factor femenino es un 60%, mientras que el factor masculino aproximadamente un 35-40%, ¿no? Mientras que otra bibliografía nos hablan de que ambos factores tienen la misma incidencia, ¿no? Factor femenino 40%, factor masculino un 40%. Y mixto por factores tanto masculino como femenino un 20%. Dentro de las causas, el factor femenino, ¿cuál es la causa más frecuente? El factor femenino más frecuente que lleva a una esterilidad: alteraciones tubáricas, ¿no? Alteraciones tubáricas, el 40% de la causa más frecuente. Y dentro de ellas tenemos las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? Las hidrosalpinx, salpingitis, las adherencias, cualquier proceso que produzca obstrucción en el lumen de las trompas que impida el transporte correcto, ¿no?, del óvulo fecundado, nos va a llevar a una alteración en la capacidad de concebir. Alteraciones ováricas. Las alteraciones ováricas también pueden producir también esterilidad. Dentro de ellas tenemos los tumores ováricos, tenemos la genesia ovárica, la atresia ovárica, ¿no? Son causas frecuentes también que llevan a esterilidad, ¿no?, como factores femeninos. Algunas alteraciones anatómicas, ¿no?, los úteros didelfos, los úteros bicornes, lesiones endometriales como los pólipos, los miomas, también pueden producir esterilidad. Ahora, en lo que es problemas en el transporte del espermatozoide, tenemos aquí lo que son alteraciones a nivel de todo el recorrido
que debe tomar el espermatozoide para llegar a fecundar al óvulo, ¿no? Aquí están los factores vaginales, factores cervicales, factores a nivel de la trompa, todo ello que va a llevar a un problema, ¿no?, de la migración espermática, alteraciones sistémicas, el hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, ¿no?, entre otros, son causa de esterilidad. Bien, ahora en lo que es factor masculino, entre las causas más frecuentes, factor masculino, tenemos el varicocele, ¿no?, la esterilidad masculina de causa idiopática, la insuficiencia testicular, criptorquidia, ¿no?, la azospermia, orquipeimitis, ¿no?, y alteraciones hipotalámicas. Pero la causa más frecuente es el varicocele, ¿no?, como factor masculino, mientras que el factor femenino, la alteración más frecuente son las alteraciones tubáricas, ¿no?, y dentro de ellas las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? Recordemos el gonococo, la clamidia trachomatis, el micoplasma también, la TBC, que pueden producir inflamación, ¿no?, del lumen, la trompa uterina, produciendo la alteración, la obstrucción, ¿no?, el impedimento, la incapacidad de poder llegar a concebir. Y bueno, como mencionamos, un 20% el factor mixto o de origen desconocido, ¿no?, que tenemos las causas idiopáticas. Las reacciones adversas inmunológicas, el rechazo, ¿no?, del moco cervical al semen. Y para ello tenemos el test postcoital, ¿no?, un examen que nos puede ayudar a ver qué tipo de alteración hay del moco cervical para con el espermatozoide. Aquí un cuadrito donde se explica en cuanto a la frecuencia, lo que ya habíamos hablado, ¿no?, los factores femeninos. El factores tubo peritonal es lo más frecuente, ¿no?, seguido de los factores ováricos. La infertilidad masculina. El 30-40% de la infertilidad masculina ocurre por alteración en la producción de espermatozoides, ¿no?, o de la función espermática. Por aquí el estudio, ¿no?, de la morfología, el estudio de la cantidad, el estudio de la motilidad del espermatozoide es importante, ¿no? Hacer un seminograma es importante aquí para poder ver ese tipo de alteraciones. Bien, ¿cómo comienza el estudio de la pareja infértil? Llega una pareja que refiere incapacidad para concebir a pesar de tener relaciones sexuales de manera frecuente sin ningún método anticonceptivo en el lapso de 12 meses. Bien, comenzamos siempre con la anamnesis, ¿no? Eso es siempre básico en cualquier estudio, en cualquier patología, la anamnesis, la exploración, la analítica, ¿no?, la analítica básica, ¿no?, hemograma, perfil de coagulación, importante, ¿no?, comenzar el estudio de la pareja infértil con estos parámetros importantísimos, ¿no? En la anamnesis va a ser importante algunos antecedentes de enfermedad, si la pareja o la mujer sufre de hipertiroidismo, síndrome antifosfolipídico, síndrome de ovario poliquístico, que podrían ya explicar la infertilidad. La exploración, ¿no?, el examen ginecobstétrico es importante también para poder detectar por ahí, diagnosticar una EPI, ¿no? Recordemos que el EPI, el diagnóstico es clínico, ¿no? Recordemos de los factores mayores: dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación bimanual en anexos, una historia de dolor abdominal bajo, ¿no? La analítica, el hemograma, el perfil de coagulación, para ver algún tipo de alteración, ¿no?, que quizás podría estar justificando la infertilidad. La ecografía transvaginal nos va a ayudar a evaluar el factor ovulatorio, no hacer seguimiento de la ovulación. Con la eco transvaginal podemos ver todas las fases del desarrollo, maduración folicular, ¿no?, desde el reclutamiento, el crecimiento, la maduración hasta el folículo de Graf. Todo eso se puede ver con la ecografía transvaginal. A su vez, la ECO-TV nos va a ayudar a
evidenciar algún tipo de lesiones en la cavidad uterina, como por ejemplo los pólipos, los miomas, y con la ECO-T 3D inclusive se puede diagnosticar lo que son los úteros didelfos o los úteros arcuatos. De ahí viene la valoración de la ovulación. Eso se hace mediante el radioinmunoanálisis. En la fase proliferativa, aproximadamente en el día 3 o 5, se dosa lo que es la folículo estimulante, la luteinizante y el estradiol. Mientras que en la fase proliferativa, aproximadamente en el día 20, se dosa lo que es la progesterona y la prolactina, ¿no? Para poder valorar la ovulación. La histerosalpingografía, un estudio importante para evidenciar si hay algún tipo de obstrucción en el útero o en las trompas. Esporádicamente, de manera excepcional, nos sirve de método terapéutico, pero casi siempre solamente diagnóstico, ¿no? Y para luego continuar con la histeroscopía terapéutica. El seminograma, como lo mencionamos, nos evidencia el número de espermatozoides, la motilidad y la morfología de los espermatozoides, ¿no? Recordemos que alteración en el número, ¿no?, menor de 20.000 espermatozoides viene a ser lo que es la oligosospermia, alteración en la movilidad, la astenosospermia, y alteración en la morfología, la teratosospermia, términos que es importante también que conozcan. Bueno, acá algunas características, ¿no?, importantes que se debe conocer en el espermatograma, ¿no? El pH, ¿no?, de 7.2 a 7.8, ¿no? La consistencia de haber filamentos no mayores a 12 C. Todo esto es lo que se evalúa en un seminograma, un espermatograma, ¿no? No es tan muy frecuente que se pregunte eso en los exámenes, pero sin embargo es importante por cultura general conocerlo. Estas son las características microscópicas que debe tener un seminograma normal, ¿no? Un hombre normal sin ningún tipo de alteración en el semen. Se debe encontrar mayor de 20 millones, porque menos de 20 millones es lo que es la oligosospermia. Mayor de 20 millones es lo que se debe encontrar como mínimo para hablar de un examen normal. Motilidad mayor del 50%, ¿no?, de espermatozoides móviles. La morfología mayor del 50% de espermatozoides normales. Esto es lo que se debe encontrar. Esto sí se ha preguntado alguna vez y es importante que conozcan estos parámetros que se deben tener en cuenta, ¿no? Mayor del 50% de espermatozoides normales y mayor del 50% de motilidad, ¿no?, de los espermatozoides. ¿Para qué nos sirve la laparoscopía? La laparoscopía es importante, sobre todo en infertilidad por causa de endometriosis. La laparoscopía va muy bien. El tratamiento de elección de la endometriosis vía laparoscópica, aunque algunos refieren que endometriomas mayores de 5 centímetros es mejor la vía abierta. Sin embargo, en muchos países, muchas guías preservan aún el concepto de laparoscopía en endometriosis, por lo cual se debe tener en cuenta siempre que la laparoscopía es el mejor método terapéutico y diagnóstico de la endometriosis, ¿no?, que es causa frecuente de esterilidad. Nos evalúa el factor tubo peritoneal, pero de manera externa, ¿no? Por ejemplo, puede evidenciar adherencias que estén comprimiendo, ¿no?, las trompas uterinas, y en ese acto quirúrgico también hacer terapéutico. La histeroscopía es la visualización de la cavidad uterina, una evaluación precisa de lo que es el endometrio. Aquí podemos hacer tratamientos, ¿no?, de lo que son los pólipos, los miomas mucosos, de lo que es también los tabiques uterinos, ¿no?, mediante la histeroscopía. La biopsia de endometrio no se usa ya con frecuencia, pero en algunos lugares suele usarse, sobre todo premenstrualmente, ¿no? Estos son los exámenes básicos que se tienen que tener en cuenta en el estudio de la pareja infértil, ¿no? Y la detección de mutaciones, ¿no?, de la fibrosis quística, sobre todo en hombres que cursan con azoospermia obstructiva y agenesia de los conductos deferentes. Ahora, acá hay un test importante que nos va a descartar que haya una incompatibilidad, un rechazo inmunológico del moco cervical hacia el espermatozoide del hombre. Es el famoso test postcoital o llamado test de Zinhammer. Esto sí se ha solido preguntar con mucha frecuencia, ¿no?, sobre el test postcoital o el test de Zinhammer.
que descarta que haya una incompatibilidad entre el moco cervical y el espermatozoide. Cuando la prueba de Sinhammer consideramos normal cuando hay un número adecuado de espermatozoides, ¿no? Y la prueba normal cuando hay un bajo número de espermatozoides, ¿no? Ahora, solo se usa en parejas jóvenes y con historia corta de infertilidad. Esto es un requisito que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la elección de este test, que no se suele utilizar con mucha frecuencia, pero sí se hace sobre todo en parejas jóvenes, ¿no? Y con una historia corta de infertilidad. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento obviamente es individualizado dependiendo la causa que está generando la infertilidad. Si la causa, por ejemplo, es un hipertiroidismo o es un hiperprolactinemia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente el tratamiento es básicamente por endocrinología, pero si el factor que está produciendo la infertilidad es un mioma submucoso, el tratamiento es histeroscópico por ginecología. Entonces, eso quiere decir que el tratamiento tiene que individualizarse dependiendo la causa que esté generando la infertilidad. Aquí tenemos todos los métodos y todo el armamento terapéutico, todo el arsenal con el cual se cuenta para poder solucionar estos problemas de infertilidad. Inducción de la ovulación. ¿Cómo conseguimos la inducción de la ovulación? Aquí tenemos lo que son los fármacos inductores y los fármacos coadyuvantes. Los fármacos inductores tenemos el famoso clomifeno, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las gonoatrofinas. Y como factores coadyuvantes los análogos de la GnRH, los antagonistas de la GnRH y la progesterona como coadyuvantes de la inducción, ¿no? El clomifeno, ¿cómo actúa el clomifeno? El clomifeno actúa uniéndose de manera competitiva en los receptores a nivel del hipotálamo, los receptores del estradiol a nivel del hipotálamo, inhibiendo el feedback negativo que produce el estradiol en el hipotálamo. Al inhibir este feedback negativo, produce en contraposición un feedback positivo, favoreciendo la liberación de la GnRH a nivel del hipotálamo con la consiguiente liberación de la FSH y la GnRH a nivel de la hipófisis, ¿no? Favoreciendo la estimulación para la cohorte, para el desarrollo y maduración folicular. El citrato de clomifeno entonces se utiliza por un tiempo de 5 días en la etapa proliferativa, ¿no? A los 5 o 12 días de la última dosis ya se debe estar siguiendo la ovulación, el cual hace seguimiento por vía de una eco transvaginal. Muy pocas veces, muy raras veces se hace mediante endoscopía. Las gonoatrofinas, también la LH, la FSH que se obtiene, ¿no?, por purificación de la orina de mujeres posmenopáusicas, ¿no?, o por recombinación genética se puede obtener estas gonoatrofinas, los cuales favorecen la ovulación. Luego que tenemos los agonistas de la GnRH, tanto los antagonistas y los agonistas tienen una función en lo que es la inducción de la ovulación, evitando el pico de la LH, ¿no? El pico de la LH que produciría una ovulación precoz, ¿no?, con la posterior luteinización del folículo, por lo cual es importante coadyuvar como coadyuvante en el tratamiento de la infertilidad estos análogos de la GnRH, ¿no?, adicionar al tratamiento inductor básicamente con clomifeno, ¿no?, o gonadotrofinas. La fecundación in vitro. Antes de ello, la inseminación artificial, que es uno de los métodos más frecuentes que se utilizan. Para la inseminación artificial es importante que haya permeabilidad tubárica. Si no hay permeabilidad tubárica, no podemos realizar la inseminación artificial. A diferencia de la fecundación in vitro. En la fecundación in vitro se utiliza básicamente cuando hay obstrucción tubárica bilateral. En la inseminación artificial, ¿no?, consiste, ¿no?, en aplicar espermatozoides, los cuales se han obtenido mediante la recaptación, ¿no?, de los espermatozoides, móviles, el famoso REM, los cuales se introducen por medio de una cánula flexible en la cavidad uterina, directamente a la cavidad uterina, con lo cual se está pasando
si hubiera algún tipo de alteración en el cuello, un tipo de alteración en la vagina, un tipo de incompatibilidad mococervical con semen, porque se coloca directamente el útero. Entonces se utilizaría en casos de infertilidad por factores cervicales, por factores vaginales, ¿no? O por factores, ¿no?, de incompatibilidad moco cervical y semen. Entonces en esos casos estaría indicado la inseminación artificial, pero para ello es necesario que haya permeabilidad tubárica, ¿no? Recuerden eso. La fecundación in vitro se utiliza en caso de obstrucción tubárica bilateral, en caso de oligospermia severa. También se utiliza ahí. Es importante también reconocer, saber que en caso de infertilidad de causa idiopática, también el tratamiento de elección es la inseminación artificial. Bien, la fecundación in vitro consiste en colocar bueno, se obtiene un folículo guiado por vía ecográfica, por vía transvaginal, se produce un pinzamiento del folículo, se obtiene un folículo por vía ecográfica, por vía vaginal, y luego ese folículo con un espermatozoide discapacitado se realiza la fecundación, ¿no?, fuera de la cavidad uterina, para luego introducirlo la cavidad uterina, tanto el espermatozoide, ¿no?, con el óvulo que se ha obtenido mediante esa punción ya fecundado, por lo cual ya no se requeriría que las trompas sean permeables, ¿no?, porque ya se está realizando la fecundación fuera de la cavidad uterina. Bien, entonces es importante eso, ¿no? El embrión que se obtiene se coloca en la cavidad, ¿no?, dentro del útero. Una variante de la fecundación in vitro es la técnica de microfertilización, ¿no? Aquí en la técnica de microfertilización, ¿no?, y básicamente es los mismos criterios para la fecundación in vitro, pero aquí solamente un espermatozoide se estimula. Primero se estimula la ovulación, ¿no? Se utilizan los fármacos que inducen la ovulación, y luego se extraen los óvulos por una punción con guía ecográfica, ¿no? Y luego se inyecta, ¿no?, un espermatozoide, ¿no?, dentro de un óvulo, ¿no?, y se coloca el embrión en el útero, ¿no? Es una variante básicamente de la fecundación in vitro. No colocar más de 3 a 4 embriones dentro de la cavidad uterina, tanto en la fecundación in vitro como en la técnica de microfertilización, ¿no?, el famoso ICSI. Bueno, aquí ya como había mencionado, es la técnica más usada. Las trompas deben ser permeables. ¿En quién está indicada? Problemas ovulatorios, ¿no? Por aquí se induce la ovulación, en los problemas cervicales, vaginales, incompetencias masculina o pobre calidad espermática, ¿no? El citrato de clomifeno es el fármaco de elección en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ¿no?, que como sabemos usan con infertilidad. ¿Qué más? Bueno, algunas complicaciones que se pueden obtener, ¿no?, que podemos nosotros ver en pacientes que le sometemos a un proceso de inseminación artificial, ¿no? Problemas vasomotores, que son los más frecuentes, ¿no? Síntomas vasomotores: distensión abdominal, tensión mamaria, náuseas y vómitos, cefalea, caída de cabello, bueno, es síndrome de hiperestimulación ovárica también suele verse. La inseminación artificial o inducción de la ovulación. Bien, las gonadotrofinas son unos potentes inductores de la ovulación, ¿no? Son unas glicoproteínas conformadas por cadena alfa y beta, ¿no? Como le mencioné, se obtiene por purificación de orina en mujeres posmenopáusicas. Y siempre cuando se realiza la inducción de la ovulación, tenemos que evitar el pico de crecimiento, el pico preovulatorio precoz de la LH, por lo cual siempre adicionamos a este tratamiento, adicionamos los análogos de la GnRH, ¿no?, los cuales de alguna manera detienen, ¿no?, esta acción potente de las gonadotrofinas. La gonadotrofina coriónica humana.
Se administra vía intramuscular o subcutáneo, produciendo 36 horas después de la aplicación o la ovulación, ¿no? También es un potente inductor de la ovulación, la gonadotrofina coriónica humana. Bueno, los análogos ya lo mencionamos, viene con el nombre de Leuprolide. La inseminación artificial con semen de donante, o puede ser inseminación artificial con semen del cónyuge. La fecundación in vitro. El problema de la fecundación in vitro es que aumenta el riesgo de gestación ectópica o abortos, pero no aumenta las malformaciones congénitas. Esto es importante recalcarlo, porque sí suele preguntarse con mucha frecuencia. El BIF o fecundación in vitro puede aumentar el riesgo de incidencia de gestación ectópica o de abortos, ¿no? Pero no de malformaciones congénitas. Como dijimos, indicado en obstrucción tubárica bilateral, en oligospermia, ¿no? O en oligospermia severa, en caso de fracaso de inseminación intrauterina, ¿no? Tras 4 a 6 intentos de inseminación intrauterina fracasada, se prosigue a la fecundación in vitro. La microinyección espermática, el ICSI. Esta técnica permite realizar diagnóstico genético preimplantatorio. Esto es la importancia que tiene el ICSI, a diferencia del BIF y a diferencia de la inseminación artificial. Nos permite realizar un diagnóstico genético preimplantatorio para poder ver algunas alteraciones genéticas cromosómicas y seleccionando aquí los embriones cromosómicamente sanos, ¿no? Que no se vienen afectados por ningún tipo de patología, ¿no? Enfermedad genética como la fibrosis quística, hemofilia o atrofia muscular espinal. Ese entonces es el plus que tiene esta técnica de microinyección espermática, ¿no? Que nos permite realizar un estudio genético preimplantatorio. ¿En quién está indicado? Igual que la PIF, en caso de oligospermia severa, en caso de fallo de la fecundación in vitro o mala calidad de los ovocitos, ¿no? Y la técnica consiste en inyectar un único espermatozoide dentro del ovocito. En este cuadrito podemos apreciar que se ha obtenido mayor tasa de embarazos utilizando la técnica del ICSI, ¿no? La inyección intracitoplasmática, ¿no? Se ha obtenido un 37% de embarazo, ¿no? En comparación de un 28% con la fecundación in vitro. Bueno, el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se produce sobre todo, ¿no? Con los fármacos que nos favorecen la inducción ovulatoria, ¿no? Es una de las causas, una de las complicaciones más frecuentes. Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas de administración, sobre todo de la HCG, ¿no? Que es un potente inductor de la ovulación. Entonces, más relacionada que con el clomifeno, más que con la gonadotrofina, se relaciona mucho más con la hormona gonadotrofina coriónica. Bien, comencemos con las preguntas. El test postcoital o famoso test de Sim-Hammer, ¿qué nos valora? Como dijimos, valora la incompatibilidad del moco cervical con el espermatozoide. Entonces, veamos. A. El factor cérvico-vaginal, no. El factor coital, el factor masculino, el factor tubario-peritoneal, no. Todas las anteriores. ¿Cuál es lo falso? ¿Qué es lo que valora? Bueno, como dijimos, valora la incompatibilidad del moco cervical con el espermatozoide, ¿no? No valora lo que es el factor tubario peritoneal. Para eso tenemos la histerosalpingografía, ¿verdad? El factor coital, obviamente sí. El factor cérvico-vaginal y el factor masculino tienen que ver, ¿no? Con la producción del moco, el espermatozoide y la incompatibilidad del moco con el espermatozoide. Pero el factor tubario peritoneal es evaluado por la histerosalpingografía. La causa más frecuente de infertilidad es, recordemos, factor femenino 40-60%, y de ese 40-60%, un 40% por factor tubárico, y de ese 40% factor tubárico, el mayor porcentaje es por infecciones, por EPI, sobre todo por gonorrea, ¿no? Por el gonococo.
La causa más frecuente de infertilidad femenina, factor tuvárico peritoneal por EPI, ¿no? Ya lo tenemos ya, hay que tener ahí ya de manera automática responder, ¿no? Fertilidad femenina EPI, relacionarlo con EPI. Obstrucción tubárica, ¿no? Alteración de las trompas. ¿Cuál es el tratamiento correcto para una pareja estéril por una obstrucción bilateral de las trompas? Dijimos, para hacer la inseminación artificial necesitamos que las trompas sean permeables. Y si las trompas no son permeables, ¿qué hacemos? La fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro, ¿qué hacemos? El ICSI, ¿no? Que tiene un gran porcentaje de éxito, ¿no? De embarazos exitosos. La fertilización in vitro tiene los siguientes riesgos excepto. Dijimos, aumenta la frecuencia de ectópicos, sí. Hiperestimulación ovárica también, porque antes de hacer la fertilización in vitro hay que inducir la ovulación con los inductores como la HCG. Aumento de la frecuencia de las malformaciones congénitas, no. Eso no produce, dijimos que no produce. En relación con la reproducción asistida, ¿es falso que la fecundación in vitro está contraindicada cuando las trompas son permeables? No. Para realizar la fecundación in vitro tiene que haber obstrucción tuvárica, ¿no? Ahí se pasa a realizar la fecundación in vitro. La mayoría de las veces la recogida de ovocitos se hace mediante punción de los folículos bajo control endoscópico. Falso, es bajo control ecográfico. El control del crecimiento folicular se hace mediante determinaciones seriadas de estradiol y ecografías. Dijimos al inicio que las ecografías nos ayudan a hacer un seguimiento ovulatorio. No son más frecuentes las malformaciones fetales, no son frecuentes las malformaciones fetales con el BIF, ¿no? Con la fecundación in vitro. No deben transferirse más de 3 embriones, ¿no? Es correcto, de 3 a 4 embriones no debe pasarse de ello, de esa cantidad de embriones transferidos, ¿no? En lo que es la inseminación artificial. Perdón, la fecundación in vitro. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es imprescindible para el estudio básico de la pareja estéril? La histerosalpingografía, claro que sí, para evidenciar alteraciones tubáricas o cavidad analítico hormonal, dosar, como dijimos, ¿no? La prolactina, progesterona en la fase secretora y dosar lo que es el LH, la folículo estimulante en la fase proliferativa, ¿no? Sobre todo en el día 5. La biopsia de endometrio, ¿no? En la fase premenstrual, el seminograma en el hombre que nos valora la función, motilidad y la morfología, ¿no? La cantidad de espermatozoides, ¿no? Para luego hacer ese mismo seminograma pues poder realizar la recaptación, ¿no? De espermatozoides móviles. El cariotipo, ese examen no es un estudio básico, es un estudio que se realiza después de descartar muchas de estas alteraciones, recién se pasa a hacer lo que es un cariotipo. Bien, espero que hayan entendido, es un tema muy importante y sobre todo tener en cuenta los tratamientos de reproducción asistida, ¿no? Que tiene un gran auge, sobre todo en estos tiempos, y por ende van a ser tendencia en los exámenes, sobre todo preguntas sobre lo que es la reproducción asistida, ¿no? La fecundación in vitro y lo que es el ICSI, ¿no? De inyección intracitoplasmática. Bien.